Querido Juan Pablo L., buen ¿Cómo día, va? buena mañana, buen viernes. Buen día, Paulino. Buen día, Juli. Buenos días. Buen día. Buen día. Volvió Paula. Pauli, ¿cómo va todo? Hola, Juan. ¿Qué estuviste? En el campeón del siglo en Montevideo, Peñarol Santa Fe, Independiente Santa Fe. Perfecto. Ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Bien. El otro día me viernes. olvidé de decir, mira, así una estupidez. A ver, pero ¿qué pasó? Galopante. ¿Vos acordás de la película Rambito y Rambón? Sí, década del 80. Bueno, el otro día tuvimos un pequeño episodio en esta radio. Pues se juntaron Paulino y Paulón. Yo sé que debería irme, presentar la renuncia y no regresar nunca más. Extraordinario. Pero en un momento dije, Paulino y Paulón. Tenés razón. Cuando entrevistaste al diputado. A Esteban Paulón, que está proponiendo la muerte asistida. Perdón, les pido mil no, me disculpas, o sea. encantó. Sabés que no lo tomé tan en cuenta. Vos sabés que Tiene yo el modo comedia, yo o sea. hice la entrevista al titular de una de las cabañas que ingresó en las jornadas Angus, en el Congreso Angus aquí en la, Sí. en la Esa se rural. la perdió. Te la perdiste. El primer toro lo denominó Paulino. Ah, sí. Entonces, No ganó el premio, no ganó pero el premio, él eso sí. hablaba con el propietario del toro Lo conocí, Paulino y en la foto estaba Paulino. Y pero es Muy que, bien. ¿cómo vas a poner al toro Paulino? Después dio la explicación del por qué, etcétera. y Pero sacamos ya. al aire. Si el toro Espectacular. hubiera podido hablar, también hablaba. Sí, no iba a hablar. no Paulino había con manera. Paulino Sí, era. correcto. Bueno, Bueno, ¿cómo andan? ¿cómo lo viste a Boca ayer? Mira, hoy titula Olé Sí. Bocatástrofe. Bocatástrofe. Sí. Como la catástrofe. Todo el mundo habla de catástrofe. ¿Es tan así? Lo digamos? es. Ah, ok. Lo es. Definitivamente lo es porque es un colapso. Boca ganó los 2 primeros partidos en su grupo de Copa Libertadores. No había chance de que quede afuera, salvo lo que ocurrió. Y que perdió todo el resto. 3 de los últimos 4. Y empató con Cruzeiro nada más en la Bombonera. Y ayer perdió de local, otra eliminación de local. Tuvo 5 en el año pasado, ¿no? El año pasado tuviste Alianza Lima, Sí. Racing e Independiente por apertura y clausura. Este año tuviste Huracán Reciente. y tuviste esta ante Católica desde el año 94, que Boca no se quedaba fuera en fase de grupos, contra el Vélez de Bianchi, el Palmeiras de Rivaldo y Roberto Carlos y el Cruzeiro de un tal Ronaldo Nazario. Mamita. Te amo siempre. Yo cada vez que digo Ronaldo, lo menciono a Ronaldo y digo que lo amo. Sí. Ya se lo dije, me saqué una foto, ya conté la Ah, historia. sos un ¿Es tu Ronaldinho. fan? No, vos tenés Michael No, Jordan. Michael Jordan Sí. es Dios. Es Dios, ya Es sé. más, eso le ya mandó lo un sabía. saludo a Pep Guardiola y la Sí. cara de Guardiola era... Era increíble. Él es Cara. fan de No puedo creer que Jordan. sepa quién soy, decía No, Pep. y, Sí, sí, y sí. diciéndole cierto. suerte en los links, o sea, como diciendo te vas a dedicar al golf, mantenerlo bueno. derecho, bueno, no importa. Hacía 32 años que Boca no se quedaba fuera en una fase de grupos. Y se queda en fase de grupos después de haber ganado los primeros 2 partidos. Claro, ahí está como el Es un tema. colapso monumental. Esto termina con el ciclo Úbeda, que además tenía que renovar el contrato. Es una cosa Yo creo que hubiera imposible. terminado igual el ciclo. Correcto. Y yendo para atrás, y acá sí corresponde usar el diario del viernes, Úbeda no debió haber empezado el semestre como entrenador de Boca, más allá de los 13 partidos sin derrotas. Riquelme es un jugadorista de toda la vida. En su época de futbolista valoraba a aquellos entrenadores que intervenían poco, que hablaban poco, a jugadores más hechos. Había planteles, la mayoría de los planteles estaba compuesto de jugadores hechos, que conocían e interpretaban el juego. Hoy el entrenador tiene que ser más interventor porque hay un déficit formativo que llega a los chicos que recién empiezan. Entonces, Igual ayer Aranda fue un distintivo, el Changuito fue el más desequilibrante, más allá que estuvo errático en la definición, Sí, ayudando. Por lo que vi yo, un rato. a ver, si vos querés hablar del partido, Boca tuvo la pelota, Sí. el arquero rival no fue la figura, no pegó tiros en los palos, no dependió de la suerte Universidad Católica para pasar. Sí, tuvo toda a la carga barraca sobre el final, Sí, digamos, tiró centros, 1000 cruzados. centros en el segundo es tiempo. cierto. Ceballos, que era segunda punta, se fue a jugar a los costados. Sí. O sea, no interpretó lo que le pedía el partido en cuanto a su formación, posición y función. Tenía que ser segundo delantero. De la línea vertical del área grande hacia adentro, jugó hacia afuera. ¿Y eso fue decisión del técnico? No, de él. O sea, si arma el equipo con... Está bien. Pero no le quiero caer a Ceballos, porque Ceballos no es el responsable Jiménez fue muy resistido, vi que lo abuchearon de incluso. la eliminación. Sí, Jiménez ha marcado goles, pero usa la 9 de Boca, con todo lo que eso significa. Claro, la de Palermo, entre otros, y tantos otros. Entonces, Ok. si vos vas acumulando,
semestres, porque el fútbol argentino, desde apertura y clausura el año pasado, ya tenés que hacer la evaluación en semestres. ¿Cómo te fue en la apertura? Mal. Bueno, el año pasado Boca tiene una apertura con Fernando Gago, que no lo termina, lo termina errón, eliminado por Alianza Lima, derrotado por River en el Clásico y eliminado por Independiente en los playoffs, en el duelo de cuarto de final. Acordate que antes de los penales contra Lanús gritaban que se vayan todos, como ayer. Sí, en un nivel de. O en un fútbol que tiene un nivel de presión muy alto también. Sí, a ver, el último título de Boca de Liga es 2022. Amé al presidente Riquelme Vice como encargado o responsable de las decisiones futbolísticas. Desde que Román es presidente, una elección que atravesó al club y aún hoy le sigue haciendo daño, porque generó una grieta, una polarización tremenda. Nunca antes vista en Boca, probablemente. Nunca. Ni con Macri siquiera. Y no solo alimentada de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. Un club que todavía en algún punto vive en ese mes de diciembre del 23, después de un noviembre de 2023 en el cual Boca pierde la final de la Libertadores con Fluminense, la semi de la Copa Argentina con Estudiantes y se queda fuera de la Copa Libertadores por suma de puntos. O sea, que Riquelme no tiene copas. No. Como presidente. Como presidente no. La última es la Supercopa contra Patronato, triplete de Benedetto en 2023, en marzo. Qué lejos que queda, ¿no? Riquelme asume en diciembre del 2023, ganando con una rotunda elección, 65-35 más Andrés o menos. Ibarra era el adversario. Y Mauricio Macri, candidato a vice. Sí, que lo abuchean cuando va a votar. Y fue Javier Milei, ya presidente, a votar, a acompañar ese proceso de cambio y en su oposición a Riquelme. Presidente electo, no había asumido. Porque era comienzo del primer fin de semana de diciembre. Sí, estoy casi seguro, pero me puedo equivocar. Puede ser, sí, no, sí, hubo postergación electo de la elección a pedido de la oposición porque especulaban con irregularidades en el padrón de socios. En el padrón, tan famoso, correcto. Bueno, esa elección atravesó a Boca y Boca institucionalmente no. En términos de la relación hinchas, socios con el club, está atravesado por esa elección. Boca no vive una crisis institucional. Tiene una gestión deportiva muy mala en los últimos 2 años y medio. Con entrenadores que no llegaron al año de gestión. O sea, como punto de partida arrancamos con Diego Martínez. No terminó 2024. Hay un interinato y asume Gago. Gago arranca 2025. Eliminado con Alianza Lima. Sigue en el cargo, gana 9 partidos seguidos, pierde con River, por el planteo lo echan. Interinato de Ron, pierde con Independiente. Llega Miguelo, ruso, que ya estaba delicado, en una situación bastante avanzada de su enfermedad. Correcto. Viene el Mundial de Clubes. Ese momento del gol de Merentiel al Bayern Múnich, el 2-0 parcial contra Benfica, Boca no le puede ganar al Oakland City. Más allá de que quedaba fuera porque perdía Bayern Múnich con Benfica. Pero no le pudo ganar al Oakland City. El partido en Nashville con las interrupciones, las tormentas, etc. Ya la salud de Miguelo le impide entrenar. Asume Úbeda. Y lo que fue transitorio se convirtió en permanente. Claro. Muere Miguel. Úbeda sigue. Correcto. El equipo tiene un veranito como tuvo ahora. Que además, por contraste con el infierno de River de la última etapa de Gallardo, parecía que era más que de lo que probablemente fue. Los 2 veranitos incluyen victorias ante River en el Clásico, que son espejismo. Claro. Y también alimento para creer que estás haciendo bien las cosas. Pequeño detalle. En el semestre de 2025, en el segundo, llega Paredes, que es un refuerzo importante. Un logro, notable. Un logro de la dirigencia acompañando la decisión del futbolista de regresar. Correcto. Si vos mirás los mercados de pases, mirás el plantel de Boca, ayer entró Merentiel desgarrado. Sí, y había 10 minutos. 4 o 5 jugadores sanos. Hanson, Zenón, Martegani. O sea, Martegani hace más de un año que no juega. Si vos evaluás la política de compras de Boca, no encontrás ningún futbolista revendido.
Aguirre fue a préstamo a Estudiantes en la operación Ascasíbar. Algunos se quedan, otros están a préstamo, pero Entiendo perfectamente el punto en el que vas. Desde Beto Briasco, por ejemplo, en uno de los primeros mercados de pases, Orsini, Milton Jiménez. O sea, esas son decisiones de la directiva, así como también la operación Cavani. ¿Cómo la evaluás? En 2023, traer a Cavani. ¿Quién te iba a decir? No lo traigas. No lo traigas. Jugador consagrado de selección, un plus. Y hace hoy, mucho tiempo que no juega, mucho. Más de 6 meses, ¿no? Mucho. Esos problemas de espalda, etcétera, los en dolores. su momento, Marcos Rojo, Chiquito Romero, que en su momento fueron importantes, después terminan estirando su estadía en el club. Muy desdibujados. Con lo que eso implica también en términos de costos, porque son los contratos más altos. Correcto. Que después terminan Argentinos Juniors, que va a jugar una copa que no termina pasando de ronda. Esta eliminación, Chiquito o sea, Romero, no estar en Copa Libertadores, y eso era una pregunta que me hacía, ¿condiciona el traer a Dybala? En parte sí, en parte depende del jugador. Yo creo que Dybala tiene bastante avanzada su continuidad en Roma, incluso desde antes del resultado anterior. No sé cuánto le influye a él, al propio Dybala. No es un incentivo no tener una etapa final de la Libertadores. No, tenés la Sudamericana, Boca va a jugar con O'Higgins de Rancagua, tiene que ganar para meterse en octavos, esperar el sorteo. Está River con todo lo que eso implica. Correcto. Porque si Boca pasa la pantalla de O'Higgins de Rancagua, le puede tocar a River más adelante. En octavos, correcto, o en cuartos, o en semi, o en la final. Claro. O sea, lo que empezó con el ciclo de Gallardo en 2014, aquella semifinal de Copa Sudamericana contra el Boca de Arrobarrena. Exactamente. En el año también mundialista que San Lorenzo ganó la Copa Libertadores. Exactamente. El primer gran duelo del primer ciclo Gallardo es contra ese Boca. Es contra ese Boca. Y ahí empezó la reconstrucción de River, vale la pena decirlo. Sí. Tal vez Boca pueda empezar su reconstrucción si hay un enfrentamiento con River. Sí, yo creo que la de River empezó un poquito antes. El título que gana con Ramón en el final 2014 es muy valioso. A 2 años de regresar a primera. River vuelve en 2012 y gana el final 2014. Pero, o sea, la eliminación de ayer, vos no la podés despegar de lo que han sido los semestres anteriores. El carrusel de entrenadores. Úbeda era una opción sensata hasta fin de año. Sí, de continuidad. Boca pierde con Racing en un partido en el que Úbeda toma una decisión de sacar a Ceballos y poner a Velasco. Muy resistida. Que además influyó en el desarrollo. Sí. Y Boca no empieza bien este semestre. O sea, no midieron con la misma vara el planteo de Gago frente a River. Amarrete, que lo llevó a la derrota y que lo eyecta del cargo después de una serie de victorias consecutivas. No, y tenía la eliminación de Alianza Lima y hasta incluso se especulaba con su salida ahí. Pero, a ver, vos podías... Si lo hubieran mirado con ese prisma, vos no le hubieras renovado en ese momento a Úbeda la... Pero es que Úbeda era el asistente de Miguel. Sí, está bien, todo el mundo dice lo mismo. Y vos tenías un año para planificar la temporada, tenías la certeza que ibas a jugar fase de grupo de Copa Libertadores, que encima arranca en abril. O sea, vos mirá el recorrido de los entrenadores de Boca a partir de, te diría, la salida de Russo en 2021. Bataglia. No dura un año. Que lo echan en una estación de servicio. Riquelme como presidente de la Comisión de Fútbol. Sí. Ibarra, campeón de Liga. Bataglia también ganó títulos. Todos ídolos en Boca. La Copa Bataglia, Argentina y la Ibarra, Copa de la Liga. Correcto. Ibarra gana la Liga, que empieza Bataglia, después de la eliminación de Copa Libertadores en el 22, viene el expediente YPF, lo echan, asume Ibarra, que era entrenador de reserva, mismo recorrido que Bataglia. Correcto. Cuando reemplazaron a Russo. Eso. Llega llega Ibarra, perdón. Gana la Liga, pierde 2 títulos a partido único con Racing, Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional en Emiratos Árabes, y no llega al comienzo de la Libertadores. Interinato de Ron. Aparece Jorge Almirón. Almirón empieza el 2023, pero no lo termina. No. Renuncia después de la final de la Copa Libertadores. En noviembre. Ron termina el año con la derrota con Estudiantes y la no clasificación por suma de puntos a la Libertadores. Tiene que jugar Sudamericana. En el 24 arranca Martínez.
que también tiene un triunfo con River. Después viene la patada de Lema, Boca Estudiantes, derrota por penales y ahí empieza el colapso, con un mercado de pases espantoso, con jugadores que ni siquiera pudieron ser inscriptos para el partido de 16avos de final de Copa Sudamericana. Me acuerdo. Ante Independiente del Valle fue. Porque Sí. no habían llegado a tiempo con la inscripción. Sí, mandaron el mail tarde. El mail tarde. A todo esto habían empatado con Fortaleza, un partido en el minuto 45, donde tenían todo para ganar y ser líder de grupo. De grupo, correcto. Eliminación traumática por penales con Cruzeiro. Con Cruzeiro, sí. Y después de una derrota en el Clásico contra el River de Gallardo en la Bombonera, Martínez renuncia tras el partido con Belgrano. Interinato de Ron, de nuevo, hasta terminar el año. Boca... perdón, interinato corto y llega Gago. Llega Gago. Gago termina el 2024 como entrenador de Boca. En febrero queda fuera con Alianza Lima, rumores de salida, se queda, gana 9 partidos seguidos, se acomoda. Va al Monumental, planteo conservador, afuera. Interinato de Ron, Boca queda afuera, contra Independiente, antes ante Lanús, que se vayan todos. Termina Ron, llega Miguel, ese Miguel del que hablamos. Sí, correcto. Y queda Úbeda. Y queda Úbeda. Ahora, Y el 31 de diciembre del 2025, Boca había tenido ese año 4 entrenadores, por distintos motivos. Gago, Herrón, Russo, Úbeda. En ese arranque del 2025, en ese final del 2025, la comisión directiva, Riquelme, elige sostener a Úbeda. Claro, uno dice, pero estuvo 13 partidos sin perder. Las cuentas hay que hacerlas siempre al final. Y Boca colapsó y volvió a colapsar después de un clásico. Después de una victoria en el clásico. Yo te hago el recorrido. Lo tengo acá. En cualquiera de los casos, antes de ese recorrido, hablaste de Ibarra, Bataglia, Gago, todos ídolos de Boca. En particular, Bataglia fue uno de los tipos que más trofeos Es ganó con el Boca, más campeón. el más campeón del Ganador. mundo. Ibarra fue otro ídolo. Todos tenían una espalda. Acá el problema es que Úbeda no tenía identificación institucional con Boca. No, Al y final del día, Úbeda no era un producto Boca, es un producto central, es un Úbeda era producto el Racing. asistente de Miguel Russo. Bueno, ya lo sé, por eso O sea, digo. pero No había en- mucha en- espalda a diferencia de otros ídolos que probablemente lo pueda defender. Lo digo como hincha de River. Ibarra y Gallardo tiene una Bataglia espalda eran distinta. entrenadores de la reserva y subieron a primera. Digamos, Úbeda, Convivencia en el club, correcto. digamos, se mantiene en el cargo por decisión de la presidencia. Boca, después del partido con River, le gana a Defensa y Justicia 0-4, un Defensa y Justicia en caída libre, es el cuarto partido seguido que pierde. A partir de ahí, derrota con Cruzeiro, con explosión un jugador en el primer tiempo, injusta, la de Vareiro. Sí. Derrota, o sea, le gana a Central Córdoba de Santiago del Estero en el último partido de la fase de Era un grupo. partido sin trascendencia. Sí. No resolvía ni definía nada. Pierde con Barcelona en Guayaquil 1-0. Sí. Con otro expulsado en el primer tiempo, Ascasíbar, bien Correcto. echado, patada en la cabeza. Sí, Pierde con Huracán. sí. A pesar de tener 2 menos, Huracán aguanta en el suplementario. Sí, 2-3. un partido que lo volvés a En jugar la y de 10 partidos, 9 lo gana Boca. Pero la pelota no entró. 2-3 en la Bombonera. Otra eliminación en la Bombonera. Hasta ahora tenemos 3 derrotas en 4 partidos. Desde aquel Defensa y Justicia. Vas a Cruzeiro 1-1. Vas ganando 1-0. Te lo empata Neisser Controladísimo el partido. Te lo empatan. Se queda atrás el equipo. Viene la polémica del final, de la mano de Romero. Para mí no fue. No importa. Sí, correcto. Te definís todo en la Bombonera. Tenés que ganarle a Católica. Que no es, con todo respeto por Católica, que ganó bien Sí, ayer. y que terminó primero en el grupo. En Exactamente. cualquiera de Al los cual casos. vos habías ganado con amplitud. Fue un 1-2 en Chile que podría haber sido 1-3, 1-4. Sí, correcto. Tenés que ganar. O sea, ya es el partido de victoria obligatoria. Mandato de triunfo. Casi que no pateas al arco. Que no exigís al arquero. Con jugadores tocados, se lo veía a Paredes, incrustado entre los centrales o como Sí, central, súper atrás. muy lejos del arco. Él admite una molestia en el isquio. Y así cerrás otro semestre con 1, 2, 3, 4 derrotas en los últimos 6 partidos. Todas importantes. Bueno, claramente, fin para el ciclo Úbeda. Sí, sí, sí. No hay. ¿Y quién viene a Boca? Es que con Es solo Riquelme, digamos, ¿no? Es que con El que Riquelme define. no hay patrón. Porque ha buscado
en ídolos que trabajaban en el sistema formativo, Bataglia y Barra. Buscó la vuelta de Miguel, al que él había echado 4 años antes. Trajo a Gago, que más allá de su pasado como futbolista, es de un perfil más intervencionista, un tipo que pesa a los futbolistas todos los días, toma decisiones, habla. Diego Martínez es un entrenador mucho más involucrado en el juego funcional, de gente cerca de la pelota. O sea, este Boca tuvo buenos momentos, el de Úbeda, tuvo una serie de buenos partidos. La serie arranca con Lanús. El semestre de Boca había empezado mal, empatando mucho contra equipos inferiores, y después levanta. Y colapsa en el último tramo, en el más importante, porque lamentablemente con los formatos de Argentina, la llegada del Mundial y la compresión de la fase de grupos de la Libertadores, el balance lo haces a fin de mayo. Sí, correcto. Ni siquiera llegaste a la mitad del año y fueron 4 meses. Entonces, muy intensos. ¿Qué tipo de entrenador va a traer Riquelme? No lo sé. No lo sé. Esto es el segmento para Andrés Pandilla, pobre que hoy está mortificadísimo. No escribió mensajes, nada. Yo creo que debe ser porque, entre otras cuestiones, dice, bueno, hoy no es una buena mañana. Como todo hincha. ¿Para Andrelo? Sí. No. Pobre. No. Pobre. Pero bueno. Yo fui generoso, no quise hablar, pero teniendo al que sabe, como poco, como Juan Pablo, qué mejor que consultarlo y demás. La conclusión es, va a definir efectivamente a Riquelme qué técnico llega. Un Riquelme que tiene 1 año y medio más de gestión. Exactamente. Que hizo anuncios vinculados con una demanda de todos los socios, que es la ampliación del estadio. Algunos menos nostálgicos o menos aferrados a lo que es la Bombonera dicen, bueno, hagamos una cancha en otro lado. No es la intención de la dirigencia. No es fácil por la situación de los vecinos. Hay una aprobación de la CNRT, o sea, hay movimientos, decisiones desde estudio de factibilidad, o sea, y aprobaciones que dependen de organismos externos, pero todavía no hay una obra concreta respecto de la ampliación. Y la ampliación es un tema, una demanda del socio, que obviamente quiere que al equipo le vaya bien, y hace 3 años no gana un título y hace 4 años no gana una liga. Bueno, ahora no tenemos liga, porque no juegan todos contra todos. Claro. O sea, Boca gana una liga donde juegan todos contra todos. Pero tiene 1 año y medio de mandato. No van a mencionar el apellido Riquelme en el reclamo, como tampoco mencionaron el apellido Gallardo en River. El que se vayan todos, o la comisión, sobre todo la comisión, tiene nombre y apellido. Pero el hincha de Boca, por respeto, por tratarse del futbolista más importante de la historia del club, sin duda. Más que Maradona. Sí, Diego jugó poco y nada. Diego jugó 1 año en el 81. Y después cuando volvió, ya volvió. O sea, Riquelme estuvo presente en 3. Sí, comparto. O sea, en todo caso, Tevez sería un poco más comparable. Quizás. Sí. Pero yo creo que Riquelme es el jugador más importante de la historia del club. Hoy es el presidente, y el hincha y el socio no va a mencionar. No puede escindir al ídolo del presidente. No, o sí, pero no llegar al insulto personal. Correcto. Que se mencione en una canción el apellido o el nombre. No va a pasar. Hay una cuestión de gratitud y creo que se lo ha ganado. Pero la comisión va para él. Sí, y resta dilucidar si va a tener la posibilidad de ser reelecto o no. Él va a tener el legítimo derecho a presentarse y habrá que ver allí si la oposición en Boca logra articular una oferta superadora. Ahora vos lo escuchás a Román como presidente y con su discurso polariza. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mientras, digamos, vos polarizás y mostrás logros de gestión, es tu estilo, pero hay algo que te robustece. Te valida, si querés, el discurso. Porque por lo pronto hace que esa dicotomía se sienta menos. Sí, y hasta estás cómodo. Tengo logros para presentar, polarizo. También se puede llevar, por supuesto, al discurso público. Pero no hay logros. O sea, más allá del femenino, del básquet que está tercerizado, de que la Bombonera está linda, con algunas remodelaciones que hasta incluso, digamos, se pueden ver en el sector prensa, pero eso no alcanza. Es un discurso polarizante, pero sin logros de gestión que el hincha y el socio demandan, que es que el equipo salga campeón.
O que tenga una lógica de juego. River no tiene una política tan polarizada. No hay un discurso polarizante porque no hace falta. No digo pero que nunca se... que no haya oposición. Nunca Sí se- hay dirigentes opositores, pero no es una expresión Sí, no es tan tan radical, potente. sí. No forma parte de la dinámica diaria. No, Vos de ves ninguna las manera, redes de ninguna manera. y en las redes también se discute en el según cómo te caiga. Te cae bien Román, le defendés todo. Te cae mal Román, le pegás Todo está a todo, mal, hasta claro. incluso lo que Puede ser bueno. puede ser bueno. Mal de la época igual, ¿no? Está bien, pero Pero estamos, sí, es verdad, tenemos miradas muy lineales, correcto. pero claro, pero estamos hablando de Boca, cuya caja de resonancia es impresionante. Impresionante. Más allá de cómo mira River y el morbo, no hace falta. O sea, hoy con la dinámica del ecosistema Boca alcanza. Cualquiera de los casos saco de conclusión dos cosas. La primera es que esto finalmente no ocurrió ayer y solamente ayer, sino que es un No, proceso es un proceso, continuo. sí. Has hecho una narrativa formidable de los últimos años de desaciertos y desatinos en Boca, que me parece que le pasaron factura definitoriamente al equipo ayer. Y da la impresión que Boca tiene que reinventarse y que esa decisión solo está en la lógica de Riquelme, Sí. en la cabeza de Riquelme, bajo la tutela de Juan Román Riquelme, y eso va a ocurrir inexorablemente en las próximas 2 semanas, porque Boca tiene que ir a una pretemporada, Boca tiene que pensar todo lo que le viene después de la Copa del Mundo. 2 semanas después que termine la Copa del Mundo tiene el desafío por la Sudamericana, empieza un nuevo torneo en la Argentina, va a tener que No, demostrar algún logro. termina el Mundial y ya juegan esa semana del 23 de Bueno, julio. esa semana del 23 de De julio, o sea que 16 avos. estamos a nada, estamos a 5 semanas de que tenga que volver, 5 semanas no, perdón, 7 semanas que tenga que volver a jugar. Sí, y además estamos hablando de una persona que cuando se apega a una decisión y sobre todo a una forma de tomar decisiones, no cambia. O sea, Ese no es un tema menor, ¿eh? no. Porque la versatilidad, el pragmatismo hace que muchas cosas sucedan, cambien, las personas modifiquen actitudes, pero si decís que Riquelme es obtuso, es lineal y efectivamente es alguien que no cambia. Y todavía no ha mostrado ninguna señal de, por lo menos, salir de esa postura. Ayer de no habló, polarizar todo el tiempo. Entró al vestuario pero no habló. No. Quiero decir, entró al vestuario pero no hizo declaraciones públicas, no hizo definiciones. También es verdad que a veces es injusto que enfoquen a Riquelme cuando a Boca le va mal, cuando prácticamente no hay cámaras que apunten a presidentes cuando a otros equipos les va mal. Lo que pasa es que la que presencia él de por Juan ser Riquelme es, también. es Está claro, bien, es pero omnipresente, es un, ¿no? es un Pero morbo. está bien lo que decís, correcto. Sí. Es un morbo irrelevante. Acá lo relevante es, digamos, su gestión y cómo se para frente a la gestión y cómo se para frente a los hinchas y socios de Boca. Los que lo votaron, los que lo aman, los que no lo votaron, los que lo amaron como futbolista y ahora son bastante críticos con su gestión de presidente. Boca tuvo récord de socios votantes en la última elección. Ujú. Hasta el presidente Milei fue a votar. Me acuerdo. No fue Mauricio Macri, que se había ido de viaje. Ujú. O sea, estamos hablando de... Sí, pero ayúdame. Definitivamente no necesariamente ser buen jugador e ídolo te hace ser buen dirigente. Claro. River tiene el ejemplo de Pasarela, por supuesto, pero hay muchos otros. En cualquiera de los casos, Gonzalo Belloso en Central ha construido alrededor un Verón. éxito. Verón. Verón en efectivamente Estudiantes ha construido en su alrededor institucionalmente un salto cualitativo para Estudiantes hizo de un La Plata. estadio. Hizo o un sea, estadio, construyó una mística. Había una le devolvió, cultura. efectivamente. Había una cultura y idiosincrasia que Verón ya conocía de su padre, de él mismo, y Correcto. la potenció. Milito Intenta eso en prometió Racing, un salto de veremos. calidad. Por ahora, digamos, no se plasma. Sí, no fue el mejor de los arranques, tiene todavía 2 años y medio por Tiene delante. 2 años y... Creo que no. 2 años. 2 años. 2 años y medio, sí. 2 años y medio por Sí, delante. sí. Bueno, no es poca cosa, puede dar la vuelta. Pero no es menos cierto que no necesariamente el ídolo futbolístico dentro de la cancha después repercuta institucionalmente del modo que el hincha sueño cree. Sí, no, y- no es que solo necesitas conocer el club, administrar el club, tener conciencia del club para administrarlo bien. Algo más, porque Román es dirigente de Boca desde final de 2019. Correcto. No es lo mismo su tarea como vicepresidente, No. menos expuesto y más abocado al fútbol que desde que empezó la presidencia, donde quedó más expuesto. Porque
durante la administración Ameal, con Riquelme De vice. como tomador de decisiones futbolísticas, Boca ganó muchos títulos. La Superliga 2020, la Copa Maradona, cuando volvió el fútbol pospandemia, la Copa Argentina 2021, la Liga 2022. O sea, si vos mirás la gestión Ameal con Riquelme influyente en la toma de decisiones, fue exitosa desde el punto de vista futbolístico. Y se terminó con un noviembre asiago, pero jugando en el Maracaná la final de la Libertadores. O sea, también no se puede meter todo en la misma bolsa. No, correcto, estoy de El acuerdo. punto de partida es la elección identitaria que atravesó a Boca y le sigue haciendo daño. Lo partió al medio. Y el hincha, el socio, el dirigente, no puede salir de ahí. Y los jugadores que llegan, o sea, Chocan con eso. rápidamente ese ambiente los envuelve. Correcto. Bueno, Hasta el propio Paredes, cuya familia, digamos, reacciona frente a comentarios de hinchas, periodistas. Mirá vos, o sea, un tipo campeón del mundo que jugó mucho tiempo en Europa. Es que es un distinto, uno de los 2 o 3 mejores llegó jugadores a del fútbol Boca argentino. y el ecosistema, insisto, partido desde aquella elección de diciembre del 23. Por eso no es lo mismo 2021 que 2023, más allá de el carrusel de entrenadores que uno puede elaborar. Pero la elección esa a Boca lo mató. Y no puede salir de ahí. Y ya van 2 años y medio, casi 3. Porque los actores siguen con ese discurso identitario, divisor, polarizante. O sea que Boca y River hace más de 2 años que no levantan una copa. Sí, Qué loco, ¿no? sí. River, la última fue la de Supercopa 24, De el gol de Micheli. Aliendro. De Micheli. El saludo a Enzo Pérez Sí. de Michelis. Correcto. Pero River no tiene una división tan marcada y una polarización como la que sí tiene Boca. No, ni por asomo, ¿no? Además, en River institucionalmente las cosas son muy distintas. O sea, están todas el las estadio, la facciones dentro. remodelación, todo es una cuestión. Institucionalmente más- River tuvo la década ganada, la última década fue la década ganada para River, por Más- el River Camp, por lo que hizo enfrente, por el estadio, por las comodidades, por el estacionamiento, por las prácticas de otras disciplinas, por la remodelación, incluso del Riverdar, por hacer un nuevo Sí. Riverdar, una nueva escuela en un nuevo lugar. La piscina, la cancha, la pileta olímpica, la zona de los quinchos, La cuestión la de cantidad de socios. La cuestión de River es estrictamente futbolística. La de Boca es institucional, no. Riquelme es el presidente electo, ejerce legítimamente el cargo, punto. Es algo, hasta te diría, más importante, que no se soluciona con una elección. Es más, una elección hasta puede profundizar eso. Está polarizado, está partido el club. Y como no hay logros que unan, porque si vos estás de una vereda y yo de la otra, y Boca sale campeón, nos abrazamos. Sí, claro. Si vos estás de una vereda y yo de la otra, y River sale campeón, nos abrazamos. Si vos estás de una vereda y yo de la otra, y Argentina sale campeón, remember diciembre del 22. 5 millones de personas saliendo. No hay. Entonces, mientras no haya logros, y hace más de 3 años que no hay, la división Se profundiza. se profundiza. Se Y profundiza. se agiganta. Entonces, Y se pone casi en un punto de no retorno. no es futbolístico, no es institucional, todo es efecto, consecuencia de una situación más influyente, más trascendente, y es cómo se ha partido por una cuestión identitaria el club. Y no solo es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, donde también se profundiza la polarización. Que en general quien tiene que ordenar a veces desordena adicionalmente a todo eso. Querido Juan Pablo, ha Un sido una placer, mañana extraordinaria un de un placer. pase. Hoy el mundo habla de la crisis de Boca el viernes, futbolísticamente hablando, y de la selección, de la lista Sí. de Scaloni, de la cual seguramente hablarán ustedes en un ratito. Ya el tema Boca está Saldado. Saldado, sí, sobreanalizado. Los que quieran conocer pueden volver a ver este pase que se va a cortar. Correcto, y se rebobina, pone se allí rebobina. Y ya está, no la no página volveré a y hablar demás. del tema. Pero sí te vas a meter en lo de la selección y te voy a Sí. escuchar, y además el resto de los temas. Es un día viernes que hay que poner la lupa sobre el conflicto internacional. Mauro Embe va a conducir el programa. Yo voy a hablar de la lista del encanta. seleccionado. Maravilloso. Va a conducir Lo Mauro. vamos a escuchar. L y Euge tendrán sus temas. Barbie también, pero conduce Mauro. Con esa promesa, simplemente hasta el lunes, buen fin de Un semana placer, y buen buen fin de viernes, semana, buen programa Raúl. como siempre. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor.
No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9.